Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Comunidad Cristiana de Transformación. Vuelvo y lo digo, ya lo dije fuera de cámaras y por el interno me están diciendo que lo repita. Estar acá parado es una bendición, es un honor estar acá, un privilegio. Y de verdad, ahorita mi esposa me decía que tenía y sentía como unas cosas en el estómago, porque es muy, o sea, estar aquí con temor y temblor, esto asusta de verdad. Estar aquí, ministrar la presencia de Dios, ministrar su palabra, es algo indescriptible. Entonces uno se esfuerza humanamente para dar lo que Dios le ha dado a uno. Entonces yo oro a mi Dios que sea Él su divinidad y no mi humanidad. Hola a los que están viéndonos a través de nuestra red social de Facebook y de la plataforma de YouTube. Hoy, un día especial, aunque ya estamos en el mes de noviembre, vamos a hablar acerca de la Biblia, que se celebró, según pues a nivel cristiano, el mes de la Biblia, el mes de octubre. Y que el 31 se celebra, nosotros celebramos, pero no el Halloween, sino el día de la Reforma Protestante. Amén. Entonces, como base teológica, ya entrando en materia, porque hay mucha tela por cortar, porque hablar de la palabra es muy extenso, vamos a irnos para la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 16 y 17. Vamos a leer, ahí en la pantalla va a aparecer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Aquí en la pantalla va a estar para que ustedes se vayan guiando. Igual hoy vamos a dar un repaso por la Biblia para mirar varios aspectos. Amén. Luego por de ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy me presento en este tiempo, Señor, delante de ti, delante de mis hermanos, Señor, con mis hermanos, para entregarte este tiempo, Señor. Que seas tú ministrando a nuestro corazón, que no sea mi humanidad, sino tu divinidad hablando a nuestros corazones. Que esta palabra sea semilla que caiga en nuestro corazón y nuestro corazón tierra abonada. Y que esta semilla dé su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, hoy la pregunta o el título, yo lo quise colocar el cómo ser perfecto. Cómo ser perfecto. Entonces, estamos diciendo que en octubre se celebró el mes de la Biblia. Y vamos a dar algunos datos que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos saber, y si no lo sabemos, para que los tengamos en cuenta. Son algunos aspectos de muchos que hay. Venga yo por aquí, perdón un momentico. Y por aquí. Ya. Son algunos datos de muchos datos interesantes que nos muestra la Biblia. La Biblia fue escrita alrededor o aproximadamente en 1600 años. 1600 años fue escrita la Biblia. Sí, el lapso de tiempo fue 1600 años. Nuestro Textus Receptus o nuestro texto receptor consta de 66 libros. ¿Sabían que la Biblia consta de 66 libros? 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Amén. Fue escrita por 40 hombres, pero transcurridos en los 1600 años. 40 hombres en diferente tiempo, los hombres con diferente estado de ánimo, en diferentes circunstancias. La Biblia se escribió en estado de paz, en estado de guerra, en cautiverio, porque la Biblia la escribieron hombres de todas las clases sociales y la escribieron en todas las circunstancias. Cierto, la escribieron reyes. Nehemías, que era copero del rey. Daniel, que era un primer ministro de Babilonia. Lucas, que era médico. Pablo, que era rabino y lo escribió en la cárcel. Pues escribió varias cartas en la cárcel.
Mateo, que era publicano, que era recolector o cobrador de impuestos, era banquero, sí. David y Salomón los reyes. Amós, ¿saben qué era Amós? Amós era pastor de ovejas. Pedro, un pescador, un hombre del vulgo y sin letras. Y Josué, ¿qué era Josué? Josué era el general, un general cuando Moisés lo mandó a reconocer la tierra, pero ya después de conquistar, Josué era un general. Entonces, fue escrita en diferentes tiempos, en diferentes espacios. Moisés escribió en el desierto, Jeremías y Pablo escribieron en la cárcel, Lucas escribió en los viajes, Juan escribió parte de lo que él escribió para la Biblia en la isla de Patmos, ¿cierto? Entonces todo fue muy separado, pero la Biblia tiene un tema en común. A pesar de estos 40 hombres que escribieron la Biblia, ¿saben cuál es? La salvación. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de la salvación a través de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿señor? Sí, la línea escarlata. Mi esposa hace poquito me decía que el porqué de los nombres. Entonces, una vez el pastor nos decía que los nombres fue porque las personas tuvieron algo importante por hacer, pero también era porque de ahí era la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era que era importante los nombres, por eso las genealogías. Por eso es que nos da tanta pereza leer Levítico, Deuteronomio, por esa cantidad de nombres. Pero eso es importante para mirar de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Saben cuáles eran? Hebreo, arameo y griego. 3 idiomas. Mira, es que hay mucha tela por cortar. Son como 4 hojas por la Biblia. Pero la cosa es que en tanto tiempo de escrita, en tantos hombres que la escribieron en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, dice el versículo 1 de Timoteo, el versículo 16, perdón, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No dice una parte, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Pero entonces, ¿por qué se muestran como diferentes temperamentos o diferentes aspectos en los diferentes libros de la Biblia? Porque Dios inspiraba a la persona a que escribiera, pero no le cortaba lo que era la persona como tal, ¿cierto? El pastor me daba un ejemplo con Pablo. Pablo, que estaba en la cárcel, él sufría de los ojos porque ya, camino a Damasco, la luz, todo esto. Él tenía un escribano. Entonces, él dictaba y el escribano escribía, valga la redundancia. Pero cuando el escribano estaba en su tarea, tenía sus muletillas, como cualquiera de nosotros. La muletilla del pastor, sí me doy a entender. Entonces, eso lo escribía, entienden, así. Entonces, Dios no cortaba o no mutilaba eso, sino que cada libro tenía la esencia de la persona como tal, pero era inspirada por Dios. Amén. Entonces dice, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, pero el Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos que fue inspirado por Dios? ¿Cómo sabemos que fue inspirado por Dios? Por los apóstoles. Pablo sabía que Dios mismo era el que estaba trayendo palabra de él por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, a toda la iglesia que se estaba levantando en ese tiempo. Eso está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y recordará lo que yo os he dicho. Todo lo que hay en la Biblia fue recordado a estos hombres con lo que Jesús hizo, con lo que Jesús nos enseñó. Hoy en día el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que hay en la Biblia, todo lo que nosotros hemos leído, todo lo que nosotros hemos recopilado. El Espíritu Santo toma de ahí para traernos a memoria lo que Jesús, lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Amén. No hay nada
igual a la Biblia. Hoy estaba hablando con el pastor y hay muchos críticos, mucha gente que va en contra de la Biblia. Entonces leía yo el comentario y decía que hay mucha gente que se va en contra de la Biblia, de la veracidad de la Biblia. Entonces, a los que son contrarios a la Biblia, que dicen que no es inspirada por Dios, que es un libro de fábulas, que es un Dios que no sirve, que es un Dios muerto, que bla, 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 bla. El comentarista decía, hombre, si la Biblia no es tan real como ellos dicen, entonces ¿por qué ellos no escriben un libro y lo comparan con la Biblia? A ver cómo les va. 1600 años escribiéndola. Esto viene desde 3500 años atrás, más o menos 3500 años. Papiros, guerras, invasiones, y la Biblia aún permanece. La Biblia todavía está. La Biblia ha pasado por el fuego, la Biblia ha pasado por inundaciones, y la Biblia aún permanece. La Biblia la han querido acabar, y la Biblia aún permanece. No hay nada que sea igual a esta palabra de Dios. Todo lo que quiera ir en contra de la palabra de Dios se va a hundir. Todo lo que quiera ir en contra de la palabra de Dios no va a prosperar. Amén. No hay libro con tanta continuidad y consistencia y con tanta actualidad. A pesar de que la Biblia tiene tantos años, la Biblia es más vigente que cualquier libro de ¿cómo se dice? De esos que son de motivación. No tiene tanta motivación como la misma palabra de Dios, que valga la redundancia. No hay un libro con tanta honestidad. Ay, ¿cómo así que con tanta honestidad? Sí. Ustedes sabían, como hemos hablado aquí, hemos aprendido en Comunidad Cristiana de Transformación, que la tatara a la N potencia, abuela de Jesús, era una prostituta. ¿Cierto? Era la que cuidó, la que guardó a los 2 espías en Jericó. Y habla con total honestidad. A Dios no le azara, a Dios no le asusta mostrar de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Qué otro libro habla con más honestidad que la Biblia? Ninguno. Ninguno. No hay un libro con tanta circulación. A mí me ha pasado que cuando yo voy a una librería, cuando yo era del mundo, sí, cuando era un infeliz, cuando era un apartado de Dios, a mí me gusta mucho la literatura, o me gustaba mucho la literatura de suspenso, de drama. Y a mí me gustaba mucho, o me gusta, pues, ya lucho con eso, la escritura de Stephen King. Y yo iba a una librería a buscar a Stephen King y no lo encontraba. Pero vaya usted a cualquier librería a preguntar por la Biblia y la tiene. ¿Sí o no? En el mundo, en el transcurrir de los años, se han vendido más de 5.000 millones de copias. Y estas ventas han venido subiendo desde la década de los 80 hasta el día de hoy. ¿Qué libro en toda la historia ha tenido ese récord? Ninguno. ¿Qué otro libro ha sido traducido a los más de 450 y pico de idiomas que hay en el mundo? Ninguno, solo la Biblia. ¿Sí o no? No hay libro con tanta influencia en cada uno de nosotros. ¿Ustedes sabían que la Biblia tiene influencia hasta en los mismos ateos? Imagínate. La Biblia tiene influencia hasta en los que no son creyentes, porque dicen que este libro está lleno de fábulas y creen otras cosas más inverosímiles que la misma palabra de Dios. Tiene total incidencia, porque como dice el pastor, como dicen muchas personas, para uno no creer en Dios necesita tener más fe. Para uno decir que el Todopoderoso no existe, necesito creer firmemente de que Él no hace nada, de que Él no está. ¿Sí o no? Hoy en día, nosotros vemos que la Biblia en todo lugar, es atacada porque dice que con base en las creencias, en lo que hay aquí, que nos transmitió Dios a través de los hombres que la escribieron, son fábulas que nos lavan el cerebro. Y sí es verdad, porque la palabra de Dios es la que nos depura de toda la basura que hay en el mundo. La palabra de Dios es la que nos limpia de todo lo que el mundo nos ha contaminado a través de la historia. Entonces, Pedro, en una de las cartas, en la segunda carta de él, dice que él estuvo
andando con Jesucristo. Él lo tuvo al lado, él lo vio, él convivió con él. Pero él dice que no hay cosa más veraz que la misma palabra de Dios. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, y ya les voy a decir por qué. Dice, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si Pedro, que lo tuvo ahí al lado, y a él no le fue suficiente porque se devolvió, él nos está diciendo que esto, que la Biblia es más veraz que haberlo tenido ahí al lado. ¿Saben por qué? Resulta que hay un señor que se llama, o había un señor que se llamaba Peter Stoner. Este señor Peter Stoner era un escritor cristiano, pero también era el presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía del colegio de Pasadena, en California. Y él hacía estudios metódicos en la Biblia, y él decía que en la Biblia hay aproximadamente 332 predicciones en el Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento. Y esas 332 predicciones fueron cumplidas por Jesucristo, todas y cada una de ellas. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que una sola persona, pueda cumplir ocho profecías que cualquier persona diga que estén en la Biblia es de 1 en 1.000.000.000. Nadie cumple 8. Jesús cumplió 332. Entonces, esta palabra profética es más segura que el mismo testimonio, porque aún teniendo a Jesucristo, Pedro ahí al lado, lo negó, se devolvió y muchas cositas, ¿cierto? La Biblia. Hay corrientes que afirman que la Biblia no es 100% certera, que no es 100% científicamente exacta, pero nosotros sabemos, nosotros por estudios, por muchas cosas, por aprendizaje, sabemos que todas las ciencias todas las ciencias aplicadas que hay en el mundo actual son sacadas de la Biblia. Todas las ciencias aplicadas, matemáticas, astronomía, arquitectura, sociología, que la Biblia es un libro antropocéntrico, un libro antropocéntrico, o sea, que habla acerca de los seres humanos, es centrada en el hombre, habla de la sociología, habla de muchas cosas. Y hay personas, Stephen Hawking hablaba que el universo estaba compuesto por capas, ¿cierto? Y resulta que Pedro, un hombre del vulgo y sin letras, habla de que cuando esto todo se acabe, esto se va a envolver como un pergamino. ¿Y cómo es un pergamino? Por capas. Física cuántica. De eso no. Entonces, de todo eso habla la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hay personas que tratan de acomodar la escritura a su acomodo, como si ellos tuvieran la autoridad para decir qué es lo cierto y qué es lo falso en la escritura. Porque dice es toda la escritura, no dice toda la escritura que es inspirada por Dios es útil. No, porque ahí está sesgando. Entonces, esto sí es inspirado por Dios, entonces es útil. Esto es inspirado por Dios, es útil. No, dice que cada parte de la escritura es útil. ¿Es útil para qué? ¿Quién me puede decir una utilidad de la palabra de Dios? Para redarguir, lo acabamos de decir. Hermana Diana nos corrige, muy bien. ¿Quién más? Nos enseña, muy bien. Nos instruye, muy bien. Dice el Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y santo es Jehová.
¿Quién nos enseña? Dios. ¿Qué nos enseña? Primero, que somos pecadores. Y segundo, nos va a mostrar el camino para salirnos de ese pecado. ¿Y cuál es ese camino? La palabra de Dios. Amén. Dios utiliza la palabra para decirnos qué es verdadero. ¿Qué es verdadero acerca de qué? Acerca de todo. Acerca de lo que es Él. Porque la palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. Si nosotros nos metemos a leer la palabra, vamos a conocer quién es Dios, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. También para decirnos lo verdadero acerca de cada uno de nosotros, que ya lo sabemos, que somos unos malditos pecadores. Nos va a decir lo verdadero en el mundo en que vivimos. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Solo oscuridad, solo muerte, que es separación de Dios, caos, desorden, problemas, angustias, ¿cierto? Y también nos dice que es lo verdadero para el mundo que viene más adelante para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mundo que usted quiere más adelante? Yo quiero la eternidad. Y Dios me lo muestra a través de la palabra de Dios. ¿Y yo cómo llego a la eternidad? Lo aprendíamos ayer. A través de Jesucristo. ¿Sí o no? Útil para redarguir. Hace tiempecito yo había predicado de lo mismo y buscaba el significado de la palabra redarguir. ¿Alguien sabe qué significa la palabra redarguir? No, la palabra redarguir, no los estoy corchando, sino que como cristianos necesitamos aprender cosas de la Biblia para nosotros tener conciencia de qué es lo que estamos hablando afuera, ¿cierto? Redarguir significa amonestar, amonestar. Pero amonestar ¿cómo? Amonestar con argumentos acerca de un vicio que cada uno de nosotros tenemos. Hace poco aprendíamos que un vicio es un mal hábito, ¿cierto? Que nosotros en el camino de Dios tenemos que aprender a dejar de ser viciosos y a empezar a tener buenos hábitos. Entonces, redarguir es amonestar con argumentos y con pruebas en contra de algún vicio. ¿Quieren leer conmigo los vicios del hombre? Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Yo se los voy a leer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué? Os amonesto, os exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto son vicios, malos hábitos que nosotros tenemos, no todos, pero sí algunos. Y ahí dice cosas semejantes, cosas semejantes. Entonces Dios nos muestra a través de la palabra de Él qué es lo que nosotros tenemos que transformar en nuestra vida. ¿Y a fin de qué vamos a transformar eso? Porque si nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera de pensar, ¿hacia dónde estamos dando pasos? Hacia la eternidad, hacia nuestro vivir con Jesucristo. Amén. Es útil para corregir y para instruir. Salmo, les dije que iba a palabra. Salmo 94, versículo 12. Ojo con esto, que esto es bien bacano. Bienaventurado el hombre, eso lo acabamos de leer ahorita. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges. Nuestro Dios nos corrige y en tu ley lo instruyes. Cuando el Señor a nosotros nos corrige y nos instruye es porque nos ama. Pero cuando nos corrige y nos instruye, ¿qué más tenemos nosotros de parte de Dios? Una bienaventuranza. Lo dice al principio, bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges. ¿Y qué es una bienaventuranza? Es una doble bendición, una bendición eterna. O sea que si nosotros somos, Dios nos corrige a nosotros, corregidos se dice. Si nosotros somos corregidos por Dios, esa corrección en cada uno de nosotros es una bendición, es una bienaventuranza. Nos está encaminando hacia la vida eterna en Él. Así que, que es que Dios me está corrigiendo muchas cosas, que es que
desde que me metí a los caminos de Dios, no hago sino penar y penar. Es Dios acomodando las cosas, es Dios corrigiéndote muchas cosas, es Dios cambiando muchas cosas. ¿Para qué? Para tu propia bendición. Amén. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos. El que no esté bajo la autoridad de la palabra de Dios no es hijo de Dios. Es porque no quiere estar bajo la ley de Dios. Es porque no es que lo desconozca. Es porque nosotros somos los únicos seres vivientes que tenemos la capacidad de decirle que no a Dios. De decirle, deje por allá que yo soy capaz solito. Nosotros somos la única especie en este planeta que somos capaces de decirle a la autoridad de Dios que no. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que aún nosotros siendo soberbios, que aún nosotros siendo egoístas, infieles, malagradecidos, Dios está ahí sosteniéndonos. Amén. Hay una cosa que mi esposa nos dice, o que a mí me dice: amor, lo que pasa es que yo no retengo Biblia, que es que yo no entiendo, que es que ustedes son muy tesos porque ustedes dicen versículos así de memoria. Pero hay una cosa bastante bacana, dice: todos nosotros podemos entender la Biblia. ¿Sabe por qué? Todos nosotros tenemos la capacidad de entender la Biblia, porque si no fuera así, la Biblia no sería útil. La Biblia no sería útil para nada. ¿Por qué? La pastora nos decía hace mucho tiempo, cuando teníamos el salón de los niños en el otro auditorio, que cuando ella estaba con los niños, ¿cómo son los niños? Un solo desorden. Un solo desorden. ¿Y que ella qué hacía? Solo leer. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, a pesar de las distracciones, aún siendo niños, retienen cosas que pasan a nuestro alrededor, o retenemos cosas a nuestro alrededor. Así que cuando uno lee y lee y lee la palabra, uno es capaz de decir, como dice mi esposa: es que en la Biblia dice tal cosa, no sé en dónde, pero ahí dice. Entonces, así no entendamos la palabra, queda guardada en nosotros y es útil. ¿Por qué? Porque si no fuera así, nosotros no estaríamos dando consejos acerca de la palabra de Dios. Nosotros no le estaríamos diciendo a las personas que hay alguien que dio su vida por él. No le estaríamos diciendo a las personas que en Cristo hay una alternativa. O sea, que la palabra es útil. Amén. Tranquila, Norita, que ahí vamos adelante, ya vamos a acabar. Ahora, dice acá: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya lo hemos visto a través de la palabra. Pero ¿para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí en este lugar? Dice, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santo Jehová. Nosotros, cuando le recibimos a quien, a Jesucristo, nosotros inmediatamente somos hechos de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Amén. ¿Para qué fin? Dice acá: de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Hablábamos ahorita, o la pregunta ahorita: ¿cómo ser perfecto? Ser perfecto es todo lo que hemos dicho acerca de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios? Leerla así no entendamos. Hablar de ella así nos cueste. ¿Sí o no? Tener comunión con eso. ¿Qué produce la palabra de Dios en cada uno de nosotros? Yo quiero que alguna persona de aquí, que no sea él, diga qué ha hecho la palabra de Dios en su vida. Te trae paz, excelente. Tranquilidad, excelente. Sabiduría. Te ha transformado, excelente. Xavier. Te ha metido más con Dios. Restauración, vale. Hermana Diana, te ha confrontado a todos. Te ha traído sanidad. Te da gozo, perfecto. Sí, excelente. La palabra de Dios produce muchas cosas en cada uno de nosotros.
lo primero que hace la palabra de Dios es quitarnos el temor. Quitarnos el temor. No, es que tenía una cosita ahí estorbándome desde hace rato. Lo primero que hace la palabra de Dios en mi vida es quitar el temor. Hemos aprendido que lo contrario al temor es la fe, o la antítesis de la fe es el temor, ¿cierto? Antítesis. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que nada de temor es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. O sea, ¿qué es lo primero que hace la palabra de Dios en mí? Me da fuerza, me da fe, me quita el temor, me da valentía. Porque a pesar de que nosotros busquemos a Dios en las últimas circunstancias, nosotros la esperanza de que Dios va a hacer algo siempre va a estar ahí. Y esa fe siempre va a estar ahí. Amén. Eso es lo primero que nos da la palabra de Dios. Nos da libertad. La palabra de Dios nos da libertad. Salmo 119, versículos 44 y 45. Dice, guárdale tu ley siempre. ¿Tu qué? Tu ley, tu palabra, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mucha gente en el mundo nos dice que nosotros somos esclavos o que nosotros nos reprimimos mucho porque no hacemos lo mismo que ellos. Yo le decía a mucha gente, a muchos amigos, que es muy triste que yo trabajar toda una semana muy duro para estar esclavizado de que el viernes y el sábado tengo que beber, tengo que emborracharme, tengo que pasar bueno. Eso sí. Ir a almorzar a paseos. Eso es una estructura mental muy brava. Y eso predomina en el mundo. Y eso es lo que está dañando a muchos jóvenes. Y eso es lo que hoy en día está destruyendo también muchos hogares. Porque nuestra mentalidad se limita a darle placer al cuerpo. Y no estamos buscando la eternidad. Amén. Entonces, más allá de que la gente diga que nosotros estamos esclavizados viniendo a la iglesia, buscando de Dios, nosotros nos estamos libertando de un yugo que nos está matando, de un yugo que nos está alejando de Dios. La palabra es la que nos muestra qué es lo que nos ata allá afuera. Y Dios nos muestra que en Él hay libertad, libertad para yo ser como Él quiere que yo sea. Suena raro, pero es verdad, ¿cierto? Dice, la palabra de Dios produce bienaventuranza. Teso. Dice Santiago capítulo 1 versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿En la perfecta qué? ¿Ley de qué? De la libertad, de lo que estamos hablando. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que eso trae una promesa. El no solo oír, sino en poner en práctica, en hacer carne la palabra que Dios a nosotros nos da, nos trae bendición. Todo lo que nosotros hagamos va a ser bienaventurado. En todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que nosotros hagamos, es como en Josué. Todo lo que nosotros hagamos, siempre y cuando estemos pegados de la palabra de Dios, va a prosperar, nos va a salir bien. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos da poder? Poder para salvación. Lo acabamos de cantar ahorita. ¿Sí o no? Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahorita el que quiera le doy todos los versículos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Poder de salvación, poder para salvar. Poder para transformar. ¿Creen que la Biblia tiene el poder para transformar? Totalmente. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Increíble. El pastor hace muchos años nos viene diciendo que la palabra, la Biblia, es el único libro que tiene espíritu. El libro de las herejías, 1 Alexander 1:1. La Biblia es el único libro que tiene espíritu. Porque usted leyéndolo o escuchándolo, como ya se puede en las aplicaciones, siente que Dios le está hablando a uno. ¿Cierto? Le habla a uno y ¿ves? Es muy charro porque a mí me ha pasado, no sé si a mi esposa le ha pasado, porque ella escucha la Biblia, o a los que han escuchado la Biblia, o los que la leen, que uno es leyéndola y uno siente como el varillazo, y uno dice, Dios, qué pena con usted. Uno sabiendo que Él lo está mirando y uno cree que está solito y uno hace las cosas. ¡Ah! ¡Qué pena! No, le habla a uno, o sea, eso le parte a uno el alma, le atraviesa a uno el alma, eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene poder para testificar. Poder para testificar. Juan, capítulo 15, versículos 25 y 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuántos tenemos a Dios en nuestro corazón, a Jesús en nuestro corazón y damos testimonio de Él? A mí me parece muy bacano esto porque yo sé que en este momento Xiomara está dando testimonio de Dios. El testimonio que nos dio la semana pasada, ella nos lo va a contar dentro de poquito, no después, dentro de poquito, ya está planillada. Y hablar de Dios, testificar de Dios, aparte de que lo glorifica uno a Él, a Dios, al Todopoderoso, al Eterno, uno está avergonzando al enemigo. Porque uno está demostrando que el enemigo no pudo y que uno ya le está dando gloria a Dios por todo lo que Dios hace en nosotros. Amén. Sí, la palabra de Dios da testimonio. La palabra de Dios produce santidad. ¿Cuántos lo creen? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Esta parte de la Biblia está cuando nuestro Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros. Orando en ese momento por los discípulos, pero ¿cuántos discípulos de Jesús estamos aquí? Yo soy un discípulo de Jesús. Y en ese capítulo 17, Jesús está orando por cada uno de nosotros. Y en el versículo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos creen eso? El mismo Jesucristo nos está diciendo en este versículo que toda la Biblia es verdad, que toda la palabra es verdad, que todas las ciencias del mundo aplicadas están aquí y es verdad. Amén. Y que la palabra de Dios en cada uno de nosotros, encarnada en nuestro corazón, nos produce santidad. Aprendimos o hemos aprendido o estamos aprendiendo que la santidad es separación. ¿Separación de qué? Separación de un mal camino, separación o muerte del viejo hombre. Amén. Eso es santidad. Produce tranquilidad, los que estaban diciendo. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente. El que oye a Dios y lo obedece va a estar tranquilo siempre. Y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Y la palabra de Dios nos da vida eterna. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Yo soy perfecto y enteramente preparado cuando no solamente soy oidor de la palabra, sino cuando yo empiezo a ejecutar, a hacer lo que Dios me ha enseñado, a ser hacedor. A ser hacedor. Amén. Pero hay una cosa aquí bastante interesante, ya para ir terminando. Estudiar la palabra, leer la palabra, y esto puede sonar herejía, pero es solo la mitad de la ecuación. Ay, ¿cómo así que solo la mitad? Sí, es la mitad de la mitad de la ecuación.
porque la otra mitad la tenemos que hacer nosotros. ¿Pero cómo? Compartiendo, evangelizando, llevando el evangelio de lo que Dios nos está dando, compartir, no quedarnos con este tesoro en nosotros. El pastor ahorita estaba orando y nos decía que nosotros tenemos que ser indigentes con respecto a Dios, que nosotros no podemos aferrarnos a nada y que nosotros debemos de ser indigentes e ir donde los otros indigentes a decirle, oye, hey, encontré pan. ¿Y cuál es ese pan? La palabra. ¿Y cuál es ese pan? Cristo. Esa es la otra mitad de la ecuación, recibir y empezar a darlo. Empezar a darlo. Amén. Evangelizar, enseñar, redarguir, instruir. Si nosotros estamos siendo enseñados, si estamos siendo instruidos, si estamos siendo amonestados y nosotros estamos empezando a coger experiencia en eso, nosotros vamos a tener la autoridad después para hacerlos con los que están afuera. Amén. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y esto va para cada uno de ustedes, ya para finalizar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Esto se lo está diciendo Dios a usted hoy. Para nosotros ser perfectos, debemos predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que redarguir, tenemos que reprender, tenemos que exhortar, así como Dios lo hace con nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios nos ama y por eso nos castiga, por eso nos azota, por eso nos corrige, porque nos ama. Así debemos de ser nosotros con los que amamos, porque si nosotros sabemos que nuestros familiares están haciendo lo malo, ¿qué es lo que tenemos que ir a hacer nosotros? Corregirlos, reprenderlos, exhortarlos. ¿Sí o no? Karl Barth, ya para terminar, un erudito bíblico del siglo XX, hablaba en el campus de la Universidad de Chicago. Él estaba dando cátedra. Él era un teólogo muy teso en el siglo XX, por allá en la década de los 60. Entonces un estudiante le preguntó, venga, señor Barth, ¿usted cómo resumiría o podría resumir usted su vida de teólogo en una sola frase? Él le dijo, sí, y esa frase está en una canción que le cantaba la mamá en los pies. Y dice, Jesús me ama, esto lo sé porque la palabra me lo dice. Jesús los ama y ténganlo en cuenta y sépanlo. ¿Por qué? Porque la palabra, que es verdad, se los está diciendo. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque es verdad. Gracias, Señor, porque esta palabra, Dios, es viva, es eficaz, es cortante, más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, porque esta palabra penetra, porque esta palabra transforma, porque la palabra, Señor, trae tranquilidad, porque esta palabra, Señor, trae testimonio, trae santidad, trae paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú utilizas tu palabra, Señor, porque tú utilizas lo que nos has dado cada día para corregirnos, para instruirnos, para exhortarnos, Señor, con amor. Hoy te rogamos que esta palabra, Señor, que has dado, Señor, a tu iglesia, nosotros la tengamos por práctica. Que podamos ir, Señor, a traer, a exhortar, Señor, a los que están afuera y lejos de ti. A los que están, Señor, cerca de nosotros, nuestros familiares, que están en el mundo, que están muertos en delitos y en pecados. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Dios, nosotros la podamos hablar con denuedo, para que no seamos nosotros, Señor, hablando, sino que sea tu divinidad tocando cada corazón, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, que
cada día, Señor, nosotros seamos perfectos, que nosotros seamos enteramente preparados para hacer tu obra evangelística, para ir, Señor, a rescatar al que está perdido, para ir, Señor, a traer también al que está en indigencia a comer de tu pan, a comer de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos vamos de ese lugar, más no de tu presencia, Señor, y en este